a punta de solicitudes de información con la posibilidad de incurrir en una sanción por la no entrega de ella. Gracias, presidente. Gracias, comisionado Juan José Osa. Consejero don Jorge de la Maza. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, poder hacerme cargo de las preguntas de los comisionados expertos respecto de las enmiendas que ha formulado la bancada republicana. Precisamente respecto del artículo 59, en lo que dice relación a la facultad fiscalizadora que se le pretende otorgar al Congreso Nacional, en realidad a la Cámara de Diputados, perdón, en cuanto a su perfeccionamiento para poder tener facultades sancionadoras y en cuanto a la posibilidad de poder acusar constitucionalmente al fiscal nacional y a los fiscales regionales también eventualmente. No quiero dejar pasar, sin embargo, una prevención. Yo quiero hacerlo presente. Creo que es necesario poder señalarlo. La verdad que no sé si en lo personal o a título quizás de mis compañeros de bancada, no me parece bien que los comisionados expertos puedan criticar directamente las enmiendas antes de haber escuchado la opinión de los consejeros del oficialismo. ¿Por qué? Porque creo, y creo haberlo entendido así, que la función del comisionado experto es dirigir, opinar, ¿no es cierto?, y poder tener una gestión de supervigilancia quizás del debate que se dé con los consejeros del oficialismo. Puede ser que esté equivocado y puede ser que ustedes me puedan rebatir esa situación, pero me llama la atención. Yo lo quiero hacer presente, porque creo que corresponde en primer lugar poder generar un debate con los consejeros del oficialismo elegido democráticamente por lo demás también. Pero me gustaría hacerme cargo de las observaciones que se formularon por los comisionados. En primer lugar, en relación al nombramiento o a la posibilidad de acusar constitucionalmente al fiscal nacional, no sé si también están los fiscales regionales, podrían estarlo también. Esto obedece a una situación práctica en que es cierto, yo puedo considerar también que es riesgoso, pero si bien es cierto, hemos aumentado los quórum para que proceda la acusación constitucional, por lo demás es más difícil que así pueda formularse, en primer término. Y en segundo término, es necesario señalar que no debemos olvidar que se puede acusar constitucionalmente a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, que también corresponden a un poder independiente, ¿no es cierto?, del Estado. Por lo tanto, cabe hacerse el cuestionamiento si se puede acusar constitucionalmente a los magistrados de los tribunales superiores de justicia y también al Contralor General de la República por notable abandono de sus deberes. ¿Por qué no se puede acusar constitucionalmente también al fiscal nacional o a los fiscales regionales, más cuando hemos visto situaciones en las cuales ha existido una pasividad manifiesta en algunos casos en los que ha llamado mucho la atención o se ha direccionado de manera pseudopolítica, no quiero decir políticamente, quizás algunas investigaciones en las cuales llama la atención? En particular algunos casos, sobre todo, por ejemplo, en el caso del carabinero que fue formalizado y fue perseguido por la Fiscalía al acusarse de haber empujado a una persona en el puente de Pío IX, no me acuerdo acá, de la ciudad de Santiago, y se le persiguió brutalmente. Hay casos que son emblemáticos y yo creo que tienen un sesgo más allá del principio de objetividad al cual está obligado a seguir el Ministerio Público para decidir si existe culpabilidad o bien existe inocencia respecto de un imputado. Por lo tanto, yo creo que sí, hemos visto quizás algunas situaciones que son merecedoras de ese cuestionamiento y en relación a eso, ¿por qué no? ¿Por qué no poder
perseguir responsabilidad en este tipo de ámbito. Se plantea también, es una propuesta que más allá de haberla propuesto, tiene por objeto también abrir el debate, y me parece que eso esté bien hacerlo. En segundo término, respecto de la posibilidad de otorgar facultades fiscalizadoras a la Cámara de Diputados y otorgarle la facultad para sancionar, ¿no es cierto?, el incumplimiento respecto de esas órdenes que pueda requerir, se ha planteado básicamente respecto de lo que sucede con facultades fiscalizadoras respecto de servicios públicos. No nos hemos puesto en el supuesto de fiscalizar la Cámara al presidente de la República. Quizás eso puede haber sido una omisión y no hemos buscado tampoco generar un conflicto de equilibrio de poderes en atención a esas circunstancias. Lo que hemos buscado es poder otorgarle facultades a la Cámara de Diputados frente al incumplimiento reiterado que puede tener algún organismo municipal o alguna municipalidad o algún servicio público. Ah, perfecto, viene el oficio de los diputados tanto requiriendo información respecto, por ejemplo, del número de licencias médicas otorgadas por este organismo, y no se responde. Se pide cuenta y no se responde, se pide cuenta y no se responde. Bueno, ¿y qué hace la Cámara? No puede hacer nada, pues. Están amarrados de mano. Entonces, lo que nosotros proponemos es precisamente regular esta situación en la cual no existe una sanción respecto del incumplimiento de entrega de información respecto de alguna comisión política del Congreso o de la Cámara de Diputados para tomar conocimiento de algún hecho que es relevante y sobre el cual se está pidiendo información. Entonces, si no tenemos las herramientas, en realidad, dentro del sistema para poder sancionar una conducta homicida de esa naturaleza por parte de la Cámara de Diputados, que está esencialmente facultada para fiscalizar, entonces, ¿de qué estamos hablando? Creo que es necesario dotarle facultades. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, consejero Jorge de la Maza. Le ofrezco la palabra a la presidenta Beatriz Hevia. Gracias, presidente. Yo me voy a referir en particular al ejercicio de la potestad fiscalizadora del Congreso Nacional. Yo creo que esto se vincula a varios aspectos. Por un lado, efectivamente, los oficios de fiscalización, y también hay algo que se llama proyectos de resolución, proyectos de acuerdo, que muchas veces pareciera que todo esto cae en un buzón, una caja negra, y ahí se perdieron. Pocas veces hay respuestas, las respuestas muchas veces llegan fuera de plazo, y creo que efectivamente si queremos que exista un Congreso, un poder, en este caso la Cámara de Diputados, que pueda hacer un trabajo, que pueda fiscalizar, tenemos que tener las herramientas para que pueda hacerlo. Comparto, sí, la aprehensión del comisionado Osa, y quizá hay que ser más explícito en la Constitución de cuáles son las sanciones respecto al incumplimiento. Y si van a haber sanciones, quizá el plazo de respuesta no tiene que ser 30 días, sino que puede ampliarse a 45, por ejemplo, para que haya un equilibrio entre la pregunta que se hace, que haya un tiempo para poder procesar la respuesta. No siempre los proyectos de resolución, de acuerdo o oficios fiscalizatorios se refieren a materia simple y solo de reunir información, sino que muchas veces requieren un estudio más profundo de la materia. Entonces me hago cargo de la inquietud, y creo que se podría avanzar quizás en una enmienda de propósito, si es que hubiera acuerdo en esta comisión, de darle potestades reales fiscalizadoras a la Cámara, y que no solo queden en un ejercicio unilateral, sino que se complemente con una respuesta efectiva desde el Poder Ejecutivo. Y tengo una pregunta respecto de la enmienda 34, que excluye de la información que hay que entregar aquellas que por su naturaleza tengan el carácter de reservado. Yo entiendo que hoy día la Cámara de Diputados tiene facultades para realizar sesiones secretas, por tanto, en ese marco de sesiones secretas podrían entregarse antecedentes que tengan el carácter de reservado, y ¿quién definiría finalmente si la información que se niega a entregar es reservada o no? Creo que puede haber un espacio bien amplio ahí de temas que podrían querer dejarse fuera de la fiscalización de la Cámara con ese argumento. Entonces quizás podría quedar esa materia más a regulación propia del reglamento de cómo se hace encargo o de la ley, más que poner la limitación en la Constitución. Gracias, presidente. Gracias, consejera. Ofrezco la palabra.
Consejero don Cristian Suárez. Bueno, presidente, primero decir que nosotros aquí, los consejeros de Unidad para Chile, hemos planteado nuestros puntos de vista, como sabe, por su intermedio el consejero de la Masa, respecto a todos los puntos, incluso cuando algunos que no se habían debatido. Usted recuerda, cuando tuvimos la discusión en general, se explicaban a veces 10 o 15, nosotros dimos opinión sobre las 47 enmiendas, sobre todas. Es decir, yo entiendo que no es eso a lo que usted apuntaba, le preocupaba más, entiendo yo, el papel de los comisionados. Yo no solamente quisiera decir que me parece muy adecuado que los comisionados puedan opinar acá. Ahora entiendo que ha sido comisionado Pavés. No recuerdo que hayan hecho uso de la palabra los comisionados, la comisionada Rivas o el comisionado Osa, sí, opinó. Está muy bien que opinen, creo yo. Creo que nos han escuchado también a nosotros, porque sobre este tema, particularmente el fiscal nacional, dimos una opinión. Y yo comparto el sentido de lo que el consejero de la Masa quiere decir, digamos. Comparto en lo profundo lo que usted estima. Pero creo que el artículo 182 de la Comisión Experta resuelve bien el tema. Y permite que la Cámara de Diputados ejerza su legitimación activa. Fíjese, el fiscal nacional, el fiscal de alta complejidad, el fiscal de asuntos internos y los fiscales regionales solo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del presidente de la República, de la Cámara de Diputados, de diputadas y diputados, o de 10 de sus miembros. O sea, ni siquiera de la Cámara como cuerpo, sino que 10 de sus miembros podrían requerir la remoción. Por lo tanto, ¿y ante quién? Bueno, lo interesante de esto es que se hace ante la Corte Suprema. Entonces yo sinceramente pienso, comprendiendo el sentido profundo de lo que usted manifestó, consejero, y lo dijo con energía, que en este aspecto lleva razón el comisionado Pavés y también el comisionado Osa, en el sentido de que si esta materia queda entregada a la acusación constitucional, hay mucho riesgo de politización en un tema donde es riesgosa la politización. Esa es la explicación que yo creo que uno debería dar. Me parece que el artículo 182 en este sentido habilita a un mecanismo más útil, con un tribunal más imparcial, digámoslo, no un tribunal. La acusación constitucional tiene un sentido político principalmente. Y el fiscal nacional o los demás fiscales cumplen funciones jurídicas, que yo creo que las puede resolver mejor la Corte Suprema a través de una buena deliberación en derecho. Gracias, consejero. Ofrezco la palabra al comisionado don Sebastián Soto. Gracias, presidente. Confieso que me da un poco de pudor intervenir después de esta especie de requisito de admisibilidad, si es que lo entiendo bien, que intenta plantearnos el comisionado de la Masa en nuestros comentarios. Yo voy entonces a ser muy específico en plantear dos asuntos. Lo primero, a mí me parece que la indicación número 28, que delega la ley, las sanciones y efectos jurídicos, tiene también algún sentido. Una vieja jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ya tiene más de una década, que declaró inconstitucional sanciones que la Cámara podía imponer o a través de la Contraloría podía solicitar si impusieran a funcionarios públicos que no concurrieran o que no cumplieran los deberes que la Constitución establece. A mi juicio es un fallo equivocado, pero que creo que es importante, sea como norma general, con más o menos especificación, permitir una cuestión evidente, que es que si no hay cumplimiento de los deberes constitucionales por parte de los funcionarios, pueda haber una sanción correlativa a ello. Pero me interesa, presidente, detenerme en una cuestión que discutimos la semana pasada cuando también abordamos este caso,
que es la ampliación de las causales de acusación constitucional para ministros, para el presidente y para generales de las Fuerzas Armadas, ya no solo a afectar la seguridad de la nación, sino que, como dicen 3 indicaciones ahí, afectar 2 conceptos que son distintos a la seguridad de la nación. Uno, seguridad pública, que puede tener las mismas complicaciones que recién conversamos para el fiscal nacional, incorporar la voz seguridad pública como causal de acusación constitucional de esas autoridades, y defensa nacional, que a mí me parece es distinto de seguridad de la nación, puesto que se refiere más específicamente con ciertas competencias de la defensa más propias del ministro de Defensa y no de otros ministros. Entonces, esa es un debate que tuvimos la semana pasada y que yo creo que es bueno en esta discusión en particular profundizar algo más. A mí me parece que la propuesta de la Comisión en cuanto a mantener seguridad de la nación, no seguridad nacional por las razones que ya hemos conversado, es mejor que crear 2 nuevas causales que se vinculen con la seguridad pública y con la defensa nacional. Muchas gracias. Gracias, comisionado Sebastián Soto. Consejero don Jorge de la Maza. Gracias, señor presidente, por su intermedio, poder responderle al comisionado Sebastián Soto que mi intención en relación a la prevención que hice hace un rato ha tenido por objeto ser lo más prudente posible y sin ánimo de ofender a ningún comisionado. Creo que han hecho una pega muy buena, pero lo que quiero precisar, si bien así podría decirlo, es que lo sano, estimo, estaba buscando la disposición del reglamento, lo sano, estimo yo, es que se nos permita debatir directamente a los consejeros constitucionales y luego del debate poder escuchar a los comisionados expertos, respecto de lo cual creo que es una necesidad, evidentemente. Estamos totalmente concordantes aquí en que eso es necesario, pero creo que podría ser una fórmula de poder desarrollar el debate de manera quizás más sana. Solamente eso puedo señalar, porque aquí vi no sé, yo he visto que han llegado otros comisionados que no pertenecen precisamente o no han estado con nosotros desde un comienzo en esta comisión, y creo que debería de haber un orden respecto de eso. Escuchar primero, ¿no es cierto?, el debate que se puede presentar con directamente los consejeros constitucionales y después abiertamente escuchar a los comisionados expertos sin ningún inconveniente. Eso quería señalar. Muchas gracias, señor presidente.